En medio de las calles transitadas de la ciudad, una humilde vendedora de caramelos luchaba por sobrevivir. Ella no tenía nada, salvo su esfuerzo y su fe, hasta que una tarde cualquiera, un suceso inesperado cambió su destino para siempre. Un millonario, rodeado de lujos y éxito, se desplomó frente a ella, como si la vida lo hubiera vencido. La multitud solo miraba, pero ella fue la única que corrió a ayudarlo. Lo que sucedió después transformaría su vida para siempre. Era una mañana gris en el centro, el cielo nublado y el viento arrastrando papeles por las calles. Mariana, con vestido sencillo y mirada cansada, ofrecía caramelos a los transeúntes. «Caramelitos, caramelitos», repetía mientras pocos le respondían. Las monedas en su mano eran apenas suficientes, pero ella seguía con dignidad. El bullicio de la ciudad era ensordecedor, y sin embargo nadie notaba su esfuerzo. El reloj marcaba el mediodía, y su cajita aún estaba llena. El calor del asfalto la sofocaba. El aire olía a humo y frituras callejeras. De pronto, un hombre elegante descendió de un auto de lujo. Su traje y su reloj llamaban la atención de todos, pero en segundos, la vida lo derrumbaría frente a Mariana. La tarde caía lentamente. Un resplandor anaranjado iluminaba la avenida. Un golpe seco interrumpió el bullicio. Un hombre de traje había caído al pavimento. Mariana corrió de inmediato. «Señor, ¿me escucha?», preguntó nerviosa. El millonario apenas abrió los ojos, con respiración débil. La gente solo observaba. Algunos grababan con sus celulares. Ella, con fuerza y temor, lo sostuvo por los brazos. «Ayúdenme», gritó, pero nadie respondió. El cuerpo pesaba demasiado. Aún así lo arrastró hasta la vereda. El sudor corría por su frente, pero no se detuvo. Sabía que debía llevarlo al hospital, costara lo que costara. El cielo se tornaba dorado, y el aire pesado hacía más difícil la espera. Mariana detuvo un taxi con desesperación. El chofer dudó al ver al hombre inconsciente. «Al hospital, por favor», imploró mostrando sus pocas monedas. El conductor finalmente accedió y arrancó con prisa. Dentro, el silencio era agobiante. Solo se oía la respiración débil del millonario. Mariana sostenía su mano, como si pudiera darle fuerzas. «Resista, no se muera», susurraba con lágrimas en los ojos. Las luces de la ciudad se encendían una a una. Al llegar al hospital, los enfermeros corrieron con una camilla, y Mariana quedó en la puerta sin saber qué pasaría. La sala de urgencias estaba llena. El olor a desinfectante invadía el aire. Mariana miraba desde un rincón, abrazando su cajita de caramelos. Un médico salió corriendo con informes en la mano, y ella apenas entendía lo que decían. No era familiar, ni conocida, así que nadie le daba explicaciones. El corazón le latía tan fuerte que parecía romperle el pecho. Se quedó horas esperando, hasta que un enfermero le pidió retirarse. «Vuelva mañana, ahora no podemos decirle nada más», dijo con frialdad. Mariana salió a la calle, con la noche encima, y las farolas iluminando su soledad. El hambre le recordaba su realidad, pero su mente seguía con aquel hombre. Nunca imaginó que ese gesto cambiaría su destino. La mañana siguiente amaneció fría, y una llovizna fina empapaba las calles. Mariana volvió al hospital con la misma ropa y los zapatos húmedos. Se acercó tímida a la recepción, preguntando por el señor que había ingresado. «Está estable. Gracias a que llegó a tiempo», respondió una enfermera. Un alivio cálido recorrió su cuerpo, casi lloró de felicidad. Pero no tenía más motivos para quedarse. Debía volver a vender. Salió a la calle y retomó su rutina. Bajo la lluvia, con sus caramelos. La ciudad seguía siendo indiferente, como si nada hubiera pasado. Solo ella sabía lo que había hecho y eso le bastaba. Lo que ignoraba era que aquel hombre jamás olvidaría su rostro. 3 días después, mientras ofrecía caramelos en una esquina, un auto negro se detuvo frente a ella. La ventana bajó lentamente, y Mariana reconoció al mismo hombre que había ayudado. El millonario, con traje pero aún pálido, la miraba fijamente. «Usted fue la que me salvó, ¿verdad?», preguntó con voz suave. Ella asintió nerviosa, sin saber qué decir. Él le pidió subir al auto. Mariana dudó, pero accedió con temor. Durante el trayecto, el millonario guardó silencio, observándola con gratitud. «Quiero agradecerle, usted me dio una segunda oportunidad de vida», dijo finalmente. Mariana bajó la mirada con humildad. No sabía que aquel encuentro cambiaría todo lo que conocía. Llegaron a una mansión enorme, con jardines impecables y lámparas brillantes. Mariana nunca había visto tanta riqueza junta. Sus ojos no podían creerlo. El millonario la invitó a pasar,
mientras empleados abrían las puertas con respeto. Ella se sintió fuera de lugar, sus zapatos gastados manchaban el mármol brillante. «Quiero hablar con usted, pero primero siéntese, descanse», le dijo con amabilidad. Le sirvieron té caliente y un plato de comida. El aroma la hizo recordar su hambre. Mariana comió con vergüenza, mientras él la observaba agradecido. «No muchos habrían hecho lo que usted hizo por mí», continuó. Ella respondió bajito. No podía dejarlo morir en la calle, y en ese instante, el millonario supo que debía ayudarla. El ambiente era cálido en el salón. Las lámparas doradas iluminaban cada rincón. El millonario le contó que había sufrido un colapso por estrés y exceso de trabajo. «Todos me rodean por interés. Usted fue la única que me trató como un ser humano», confesó. Mariana escuchaba en silencio, sorprendida por su sinceridad. Sus manos temblaban al sostener la taza. No estaba acostumbrada a tanta atención. Él la miró con seriedad. «Quiero hacer algo por usted, lo que sea». Mariana negó con la cabeza. «No necesito nada. Solo hice lo que cualquiera haría». El millonario sonrió. «Créame, no cualquiera lo habría hecho». En ese momento comprendió que había encontrado a alguien diferente, y decidió cambiarle la vida para siempre. Días después, Mariana recibió una visita inesperada en su pequeño cuarto de alquiler. Un asistente del millonario llegó con un sobre cerrado. Al abrirlo, encontró una carta de agradecimiento y una propuesta de trabajo. «Quiero que venga a mi empresa. Necesito personas honestas como usted», decía el escrito. Mariana no podía creer lo que leía. Las lágrimas rodaron por su rostro. Sus manos temblaban al sostener aquel papel que parecía un sueño. Miró a su alrededor, paredes desgastadas, techo con goteras, piso frío. Era su oportunidad de salir adelante, de cambiar su vida. Aunque el miedo la invadía, su corazón le decía que debía aceptarlo, y al día siguiente, con decisión, fue a buscar su nuevo destino. La empresa era un edificio imponente, vidrios relucientes y oficinas llenas de movimiento. Mariana entró tímida, con su vestido sencillo y la carta en la mano. Los empleados la miraban con extrañeza, preguntándose quién era. Un secretario la guió hasta la oficina principal. Allí estaba el millonario, esperándola con una sonrisa sincera. «Bienvenida, sabía que vendría», le dijo con seguridad. La invitó a trabajar como asistente en un área administrativa. «No tiene experiencia, pero tiene lo más importante: honestidad», explicó. Mariana aceptó con nerviosismo, pero también con ilusión. Ese día comenzó una nueva etapa que nunca habría imaginado. Pasaron semanas, y Mariana aprendió con rapidez cada tarea. Los compañeros comenzaron a respetarla, admirando su esfuerzo y dedicación. Su vida cambió radicalmente. Ya no pasaba hambre ni dormía con frío. Podía ayudar a su madre enferma y pagar la escuela de su hijo. Cada mañana agradecía la oportunidad, recordando de dónde venía. El millonario la observaba orgulloso. Veía en ella lo que el dinero no podía comprar. Un alma noble dispuesta a darlo todo por los demás. «Gracias a usted aprendí que la vida vale más que los negocios», le confesó un día. Mariana sonrió con humildad. «Gracias a usted, entendí que la bondad siempre vuelve». Ese vínculo los unió más allá de las clases sociales. Una tarde soleada, Mariana salió de la empresa, con la brisa suave acariciando su rostro. Miró al cielo, recordando la primera vez que lo vio desmayarse en la calle. Pensó en lo cerca que estuvo de ignorarlo como todos los demás, pero decidió actuar, y esa decisión cambió todo. El millonario pasó en su auto y se detuvo para saludarla. Ambos sonrieron, con complicidad y gratitud. No eran solo benefactor y empleada, eran dos vidas que se habían encontrado, dos destinos unidos por un acto de bondad. Mariana entendió que la riqueza no está en lo que se guarda, sino en lo que se entrega, y con el corazón lleno, supo que su vida había cambiado para siempre. La vida de Mariana, la humilde vendedora de caramelos, nunca volvió a ser la misma. Ese acto de bondad, desinteresado y lleno de humanidad, le abrió una puerta que jamás imaginó. El millonario, agradecido, le dio un trabajo estable y una nueva oportunidad de vivir con dignidad. Pero más allá del dinero o la comodidad, Mariana entendió algo más profundo. El verdadero valor no está en lo que tienes, sino en lo que das, incluso cuando no te sobra nada. Ese día comprobó que la bondad nunca se pierde, siempre regresa multiplicada, porque a veces ayudar a alguien en su peor momento es la llave que abre tu propio destino. Y así, su vida cambió para siempre, gracias a un acto de amor que nadie más se atrevió a dar.